La velocidad vimos que era la derivada de la posición. Tenemos la posición haciendo la derivada con respecto al tiempo, se obtiene la velocidad. ¿Qué tal si estamos en una situación en que uno conociese la velocidad y quisiese deducir la posición? Pues habría que hacer aquí la operación inversa de la derivada. Esa operación inversa, bueno, tiene varios nombres, lo llaman antiderivada, también lo llaman la integral indefinida o la primitiva. Quiero aquí explicar un poco esa operación inversa de la derivada, en particular de forma gráfica. Si nosotros conociésemos la posición en un instante dado, t0 por ejemplo, y conocemos toda la función de velocidad, v para cualquier tiempo, ¿cómo podría uno deducir toda la trayectoria, todas las posiciones correspondientes? Si yo considero un instante t1 que sea t0 más un pequeño intervalo de tiempo delta t, yo tengo que por definición la velocidad, digamos en el tiempo t0, la velocidad instantánea es delta x sobre delta t, teniendo en cuenta que delta x es las diferencias de posiciones, la posición digamos en el tiempo t1 que es t0 más delta t menos la posición en el tiempo t0. Entonces esta fórmula más bien yo podría leerla así, la posición un instante posterior a t0 sencillamente sería la posición que había en t0 más este pequeño intervalo delta x. Pero delta x, si uno mira la ecuación que está aquí, es la velocidad multiplicada por delta t. Es decir, podríamos escribirlo así. La posición en ese instante t1 es x de t0 más la velocidad en t0 por este intervalo delta t. Bueno, esto en realidad es cierto si delta t es muy pequeño. En realidad esto debería ser para un delta x y un delta t que sean infinitesimales. Yo puedo seguir este procedimiento. Digamos un instante después, un t2, que sea el t1 más otro pequeño intervalo delta t, y vamos subiendo. El mismo cálculo me daría que x en la posición del tiempo 2 es la posición en el tiempo anterior más un delta x que vendría siendo velocidad en t1 por este pequeño intervalo de tiempo delta t. Y x1 está en la ecuación anterior, entonces podemos reemplazarlo y vamos obteniendo sucesivamente aquí la posición x0 más esta parte más esta. Y así podríamos seguir haciendo este procedimiento y finalmente obtener en un tiempo, no sé, de n que sea n intervalos después de t0. Voy a escribirlo aquí, digamos en un tiempo tn que sea el tiempo original t0 más n intervalos de delta t que han pasado. Y si ustedes ven un poco la figura que estamos viendo aquí, lo que tendríamos sería una suma de las velocidades por delta t en los instantes anteriores, poco a poco así hasta llegar finalmente al instante justo anterior. Esto podríamos escribirlo en abreviado con el símbolo de sumatoria, la letra griega sigma, que es una S. dB en unos instantes anteriores que van desde el t0 hasta el instante de tiempo posterior. Déjenme explicarles esto gráficamente. Tenemos aquí un ejemplo de la función de velocidad en función del tiempo para un movimiento cualquiera un poco arbitrario. Lo que yo explicaba hace un momento funciona de esta manera. Aquí
tomé el instante t0 igual a 3 segundos. Es este de aquí. El delta t, en este ejemplo, es de este grosor. Entonces, el intervalo de x que tenemos, sencillamente ahí habría que mirar esto. Esto me da v, la velocidad en el tiempo t0. Y cuando uno multiplica v por dt, tenemos el pequeño desplazamiento del objeto. Ese desplazamiento, como ustedes ven, se puede representar gráficamente por ese rectángulo que está ahí dibujado en rojo. Ese sería el desplazamiento, que es lo que me daría de la posición en el tiempo t0, cuánto necesitamos para llegar a la siguiente posición. La siguiente posición, digamos, t1, que podría ser aquí en el t1, podría ser este tiempo de aquí. Tomamos la posición en el tiempo anterior que está aquí y le agregamos este delta x, que es v en t, 0 por delta t. Entonces ese es gráficamente el desplazamiento entre esos dos instantes. Estábamos en este tiempo t0, el primer rectángulo me da el delta x para llegar a este tiempo t1, y aquí podemos seguir el proceso. Por ejemplo, aquí a llegar a un tiempo t2. Recordemos, cada uno de estos intervalos es los delta t's que definimos. Y los rectángulos que hay ahí me dan los desplazamientos sucesivos para llegar hasta el tiempo t2. Para llegar al tiempo t2 tendría yo que tener primero, digamos, algo que puedo llamar delta x2, que sería justamente este rectángulo de aquí, el que yo obtengo con esta velocidad en el tiempo t1. ¿Listo? Y luego el delta x1, que fue el anterior, que era correspondiente a este rectángulo de aquí, con la velocidad en este tiempo. Entonces cada uno de estos explícitamente sería este de aquí, es la velocidad en el tiempo t1 por el delta t, y eso era este rectángulo, y este rectángulo la velocidad en el tiempo t0 por delta t, y así sucesivamente vamos a ir subiendo hasta llegar a la posición deseada. Aquí seguimos haciendo el mismo procedimiento hasta llegar a un tiempo final. Empezamos t0, el tiempo t1, y así sucesivamente con cada uno de estos intervalos delta t, hasta llegar aquí. En este ejemplo son 12 separaciones de tiempo que consideré, y cada uno de estos, con cada uno de estos rectángulos, obtenemos los desplazamientos sucesivos hasta llegar a la posición en este tiempo t12 de 9 segundos. Entonces la posición en este tiempo lo podemos obtener como la posición inicial que había aquí en el tiempo t0, que era 3 segundos en este ejemplo, más toda la suma de las áreas de estos rectángulos que están aquí, en los cuales la altura de cada uno de estos rectángulos, recordemos, es la velocidad en cada tiempo, y el grosor es el delta t. Así obtenemos la posición en un tiempo posterior, en este ejemplo de 9 segundos. Bueno, la aproximación se debe hacer en realidad cuando el delta t es muy pequeño, cuando es un dt. En este caso, la fórmula correcta es que el tiempo, digamos en este tiempo de aquí, voy a llamarlo tiempo final, y ese tiempo inicial, x en el tiempo final sería el x en el tiempo inicial, más la suma de todos estos rectángulos que en realidad pues ya se nos volvió una área bajo la curva. Usamos el símbolo de integral
desde el tiempo inicial hasta el tiempo final de la velocidad en el tiempo por un dt, ya considerando que el delta t se volvió infinitesimalmente pequeño y es un dt, y así es que obtenemos la posición en función de la velocidad como una integral. Algo interesante de tener en cuenta aquí es que esto se representa gráficamente con el área bajo la curva. En este ejemplo quiero hacerles notar una cosa, es que esta primera parte las velocidades eran negativas, entonces estas áreas que están debajo del cero tienen un signo negativo, mientras que estas que están aquí arriba tienen un signo positivo. Aquí el desplazamiento en la parte inicial negativa iría hacia la izquierda, en la dirección contraria de la orientación del eje X, y en la otra parte el desplazamiento va en la otra dirección, la dirección positiva. Entonces es el área bajo la curva, teniendo en cuenta los signos correspondientes a si estamos por debajo del cero o por encima del cero de velocidad cero.